Su señoría, me opongo a todo este proceso. Mi padre es inocente y puedo demostrarlo. ¿Qué haría usted si una niña de 13 años se levantara en una sala de audiencias y se declarara abogada de su propio padre? ¿Se reiría como lo hizo todo el mundo en esa sala? Porque lo que ocurrió después dejó sin palabras incluso al juez. Cuando Maya Thompson vio cómo acusaban falsamente de robo a su padre, conserje, por el mismo bufete de abogados donde había limpiado oficinas durante 20 años, hizo algo que nadie esperaba. Esta joven estaba a punto de revelar un secreto que sacudiría a todo el sistema judicial y expondría una conspiración que llegaba hasta la propia familia del juez. No vas a creer cómo termina esta historia. Querido espectador, si estás viendo mi historia por primera vez, te pido humildemente que escribas el lugar desde donde me estás viendo ahora mismo. Suscríbete al canal y toca la campanita para no perderte las notificaciones de las noticias que publico a diario. Gracias, y vamos a sumergirnos en la historia completa. La mañana en que Marcus Thompson llegó a Whittemore Associates empezó como cualquier otra. El conserje de 53 años tarareaba suavemente mientras empujaba su carrito de limpieza por los pasillos de mármol. La misma ruta que había recorrido durante 20 años. Las placas de bronce brillaban gracias al esmero con que las había pulido la noche anterior, cada una representando abogados que apenas lo notaban, salvo cuando necesitaban algo limpio. «Buenos días, señor Marcus», llamó Stephanie desde recepción. Era una de las pocas que lo trataba como a una persona y no como a un mueble invisible. «Buenos días, Steph. ¿Y cómo está esa pequeña?» «Crece como la mala hierba. Oye, ¿Maya entregó su proyecto de ciencias?» El rostro de Marcus se iluminó de orgullo. «Sí, construyó todo un modelo del sistema judicial. Usó la biblioteca jurídica aquí después de horas. El señor Whitmore le dio permiso hace años, ¿recuerdas? No mencionó que su hija de 13 años había pasado esas horas haciendo mucho más que deberes. Mientras él limpiaba oficinas, Maya devoraba libros de derecho, estudios de casos y transcripciones judiciales. Lo que empezó como simple curiosidad por un mundo al que su padre servía, pero no podía acceder, 3 años después se había convertido en un conocimiento más profundo que el de muchos estudiantes de primer año de derecho. La rutina matinal se rompió cuando Richard Whitmore III irrumpió por las puertas principales. Su rostro estaba retorcido de rabia. «¿Dónde está? ¿Dónde está ese conserje ladrón?» Marcus se congeló, aún con la mano en el palo de la mopa. «Señor Whitmore, ¿ocurre algo?» «¿Algo?» La voz de Richard destilaba desprecio. «Han desaparecido los archivos Hartley, documentos confidenciales que valen millones en ese caso. ¿Y adivina qué tarjeta accedió a la sala de archivos anoche?» «Yo estaba limpiando, como siempre. ¿Guárdalo para la policía?» Richard sacó su teléfono. «Voy a presentar cargos. 20 años dejando entrar a ustedes aquí, ¿y así nos lo pagan?» «¿Ustedes?» Marcus sintió que el pecho se le apretaba. «Señor Whitmore, yo nunca he tomado nada. Puede revisar las cámaras». «Convenientemente, las cámaras dejaron de funcionar durante tu turno». «Qué conveniente». En menos de una hora, la policía sacaba a Marcus esposado, mientras sus compañeros lo miraban con asombro. Stephanie tenía lágrimas en los ojos. Los abogados desviaban la mirada, aceptando ya su culpabilidad, porque era más fácil que cuestionar a uno de los socios principales. En la escuela Jefferson Middle, Maya estaba presentando su proyecto de ciencias cuando el director apareció en la puerta del aula. «Maya Thompson, por favor, acompáñeme». «Está en medio de su presentación», protestó la señora Chen, su maestra. «Por favor». En el pasillo, el rostro del director era grave. «Maya, tu tía ha venido a recogerte. Hay una emergencia familiar». El corazón de Maya se hundió. Ella no tenía ninguna tía. Algo le había pasado a papá. En la oficina esperaba la señora Washington, amiga de la familia, con la cara marcada por la preocupación. «Cariño, tu papá necesita que seas fuerte ahora mismo». «¿Qué pasó? ¿Está herido?» Lo arrestaron en el trabajo. Dijeron que robó algo». Las palabras golpearon a Maya como un puñetazo. Su padre, el hombre que devolvía el cambio de más en la tienda, quien le enseñó que la integridad significaba hacer lo correcto incluso cuando nadie te ve, acusado de robo. Eso es imposible. Lo sé, cariño, lo sé. Pero fijaron la fianza en $50,000. Estamos intentando reunir el dinero.
Llévame con él. Maya, cielo, la cárcel no es un lugar para... Llévame con él ahora. El acero en su voz la hacía sonar mayor que sus 13 años. Esa tarde, Maya se sentó frente a su padre en la sala de visitas, separados por un plexiglás rayado. Marcus intentó sonreír, pero ella podía ver el miedo en sus ojos. Pequeña, yo no hice esto. Lo sé, papá. Colocó su mano contra el vidrio. Cuéntame todo, cada detalle. Maya, no necesitas preocuparte por... He estado leyendo esos libros de derecho 3 años, papá, mientras tú limpiabas. Yo estudié. Sé sobre descubrimiento, cadena de custodia, duda razonable. Sé más que ese defensor público que te asignaron, que ni siquiera devuelve tus llamadas. Así que cuéntame todo. Marcus miró a su hija, viéndola claramente quizás por primera vez. ¿Cuándo creciste tan rápido? En el momento en que le pusieron esposas a mi héroe, dijo ella en voz baja. Ahora habla. Vamos a demostrar tu inocencia. Cuando terminaron las horas de visita, Maya salió con un cuaderno lleno de detalles y una determinación que pronto sorprendería a todos los que ya habían dado por perdido a Marcus Thompson como una estadística más. No tenían idea de lo que se avecinaba. Los escalones del tribunal parecían alargarse infinitamente mientras Maya los subía. 3 días después, con su mejor vestido un poco pequeño, el expediente de su padre apretado en una carpeta de cartón, la audiencia preliminar estaba fijada para las 9 de la mañana y ella se había estado preparando desde el amanecer. Dentro, la sala olía a madera vieja y desilusión. Maya tomó asiento en la galería, observando cómo los acusados desfilaban como productos en una línea de montaje de justicia. Cada uno recibía quizás 5 minutos antes de que su destino fuera decidido por personas que ya habían olvidado sus nombres. Caso 451, el Estado contra Marcus Thompson, anunció el alguacil. El padre de Maya entró con un mono naranja que lo hacía parecer culpable antes de que nadie dijera una palabra. Su abogado de oficio, el señor Brewster, parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Se había reunido con Marcus exactamente una vez durante 10 minutos. La jueza Eleanor Whittemore presidía con esa autoridad severa que proviene del dinero antiguo y de prejuicios aún más antiguos. Maya la había investigado a fondo, derecho en Harvard, jueza de tercera generación y tía de Richard Whitmore III. El conflicto de intereses era tan obvio que dolía, pero a nadie parecía importarle. Señor Thompson, está acusado de gran robo, allanamiento y espionaje corporativo. ¿Cómo se declara? Brewster apenas levantó la vista de su teléfono. No culpable, su señoría. El fiscal James Crawford se levantó con la confianza de un hombre que nunca había perdido un caso que le importara. Su señoría, el Estado presenta pruebas contundentes. La tarjeta del acusado fue usada para acceder a áreas restringidas. Documentos valiosos, con valor de millones, han desaparecido. Las grabaciones de seguridad de esa noche están misteriosamente dañadas. Solicitamos que el acusado sea retenido sin fianza, ya que representa un riesgo de fuga. Eso es ridículo, protestó Marcus. He trabajado allí 20 años. Vivo en el mismo apartamento. ¿A dónde iba a huir? El mazo de la jueza tronó. El acusado guardará silencio salvo que se le dirija directamente. Maya vio a su padre encogerse. Escuchó a Brewster susurrar algo parecido a «acepta un acuerdo» y sintió cómo sus manos se cerraban en puños. Crawford continuó con su espectáculo teatral. Los archivos Hartley contenían información sensible sobre una fusión multimillonaria. Solo alguien con acceso interno pudo haberlos tomado. El señor Thompson era el único no ejecutivo en el edificio esa noche. «Porque estaba limpiando», protestó Marcus. Otro golpe del mazo. «Señor Brewster, controle a su cliente». Brewster se encogió de hombros con disculpa, todavía enviando mensajes con una mano. Maya quería gritar. Eso no era justicia. Era una ejecución en vía rápida, y su padre estaba atado a las vías. Además, Crawford sacó un sobre Manila con teatralidad. «Tenemos pruebas de que el señor Thompson ha estado accediendo a la biblioteca jurídica fuera de horario y sin autorización, claramente investigando la firma en busca de información valiosa». El corazón de Maya se hundió. Estaban torciendo sus propias sesiones de estudio en algo siniestro. La jueza Whitmore se inclinó hacia adelante.
¿Tiene la defensa algo que decir? Brewster finalmente dejó el teléfono. Sí, su señoría. Mi cliente es una buena persona. Trabajador, sin antecedentes. Eso fue todo. Esa fue toda la defensa. ¿Moción para retener sin fianza?, preguntó la jueza Whittemore. Su señoría, sonrió Crawford. Dado el valor de la propiedad robada y la clara violación de confianza del acusado tras 20 años de empleo, el Estado considera... Objeción. La palabra retumbó clara y firme desde la galería. Todas las cabezas se giraron. Maya estaba de pie, el mentón erguido, la carpeta sostenida como un escudo. El rostro de la jueza se oscureció. Jovencita, siéntese de inmediato. Esto es un tribunal, no una obra escolar. Soy consciente de eso, su señoría. También sé que, bajo la regla de la Corte de Michigan 2, 117, sección C, la asistencia ineficaz de un abogado es motivo de intervención inmediata. La sala quedó en silencio. La boca de Brewster se quedó abierta. Crawford parecía como si alguien lo hubiera abofeteado con un pez. ¿Cuál es su nombre? La voz de la jueza podría haber congelado fuego. Maya Thompson. Soy la hija del acusado. Alguacil, saque a esta niña. Tengo 13 años, llamó a su señoría. Según People vs. García, los menores pueden dirigirse al tribunal en asuntos que afectan directamente su bienestar y custodia. Con mi padre enfrentando prisión, tengo absoluta legitimidad para hablar. Crawford recuperó la voz. Esto es absurdo. Es una niña jugando a disfrazarse. Esta niña, interrumpió Maya, ha notado varias violaciones procesales en los últimos 10 minutos. ¿Quiere que las enumere ahora o prefiere esperar a que lo haga el Tribunal de Apelaciones? Marcus miraba a su hija como si nunca la hubiera visto antes. Maya, cariño, ¿qué estás haciendo? Ella sostuvo su mirada al otro lado de la sala. Lo que tú me enseñaste, papá, defender lo que es correcto. Los nudillos de la jueza Whittemore estaban blancos mientras apretaba el mazo. Jovencita, está en desacato. En realidad, estoy en posesión de pruebas que el señor Brewster no ha revisado. Pruebas que demuestran la inocencia de mi padre. Pruebas que sugieren que este caso entero se basa en fabricaciones y conflictos de interés que llegan... Hizo una pausa, mirando directamente a la jueza, sorprendentemente alto. La tensión en la sala era eléctrica. Los teléfonos aparecieron en la galería cuando la gente empezó a grabar. Ya no era solo otra audiencia preliminar, su señoría. Maya continuó, con la voz firme a pesar de su corazón acelerado. Solicito formalmente servir como coabogada en la defensa de mi padre. La risa comenzó con Crawford, se extendió a Brewster y se propagó por la sala como una ola. Incluso algunos alguaciles se estaban riendo. La jueza Whittemore no reía. Entrecerró los ojos mientras estudiaba a la joven que se mantenía firme en medio de las burlas. Había algo en la postura de Maya, en la manera en que sostenía esa carpeta maltrecha, en las citas legales que había recitado sin notas, que hizo que el estómago de la jueza se encogiera con una sensación desconocida. Tal vez fuera miedo. La risa seguía resonando en la sala mientras Maya se mantenía en su sitio, su joven rostro marcado por una determinación que correspondía a alguien 3 veces mayor. La jueza Whittemore levantó su mazo, lista para imponer orden por la fuerza si fuera necesario. El golpe de madera contra madera silenció la sala. Señorita, aunque su actuación es admirable, este tribunal no permite que los niños jueguen a ser abogados. Alguacil Harrison, por favor escolte a la señorita Thompson de regreso a la galería. Su señoría, la voz de Maya sonó clara. Quisiera citar el caso State v. Caldwell, donde la Corte Suprema de Michigan sostuvo que negar a un acusado la elección de su propio abogado, independientemente de la edad o certificación formal de ese abogado, viola la sexta enmienda cuando se aplican circunstancias especiales. El alguacil Harrison dudó, con la mano suspendida cerca del hombro de Maya. Incluso él percibía que esta situación era distinta. Crawford se levantó, el rostro rojo de indignación. Su señoría, esto se está convirtiendo en un circo. Pido la expulsión inmediata de esta niña y la continuación del proceso. Secundo la moción, añadió Brewster apresuradamente, visiblemente incómodo de quedar en evidencia frente a un adolescente. Maya abrió su carpeta y sacó un documento. Antes de que se pronuncie sobre esa moción, su señoría, tal vez debería revisar esto.
Es una declaración jurada firmada por mi padre, designándome como su representante legal, con testigos y notariado. Él tiene derecho a escoger a su propio abogado. Tiene 13 años, prácticamente gritó Crawford. Mozart componía sinfonías a los 5, replicó Maya con calma. Mary Shelley escribió Frankenstein a los 18. La edad no determina la capacidad, señor Crawford. ¿O acaso no ha leído Peterson Burr State Board? Los ojos de la jueza Whittemore se dirigieron a su secretaria, que buscaba frenéticamente las citas legales que Maya iba dejando caer como migas de pan. Todas resultaban correctas. Además, prosiguió Maya, avanzando a pesar de la presencia del alguacil Harrison, este tribunal tiene un grave problema de conflicto de intereses. Su señoría, usted comparte apellido con Richard Whitmore Dercedu, el demandante en este caso. ¿Son familiares? El rostro de la jueza pasó del rojo al blanco. Eso no tiene relevancia. La regla de ética 211 establece que una jueza debe recusarse en cualquier procedimiento en el que su imparcialidad pueda ser razonablemente cuestionada, incluyendo, entre otros casos, cuando tenga un sesgo personal o conocimiento de hechos en disputa en el procedimiento. ¿Cómo se atreve? Me atrevo porque la libertad de mi padre está en juego, replicó Maya con firmeza. Me atrevo porque el defensor público asignado lo ha visto exactamente 10 minutos y le sugirió declararse culpable de un crimen que no cometió. Me atrevo porque la justicia no es solo una palabra grabada en edificios de mármol. Se supone que debe significar algo. La galería estaba hipnotizada. Varias personas transmitían en vivo, y los alguaciles no sabían si detenerlos o no. Marcus Thompson miraba a su hija con una mezcla de terror y asombro. Maya, cariño, no tienes que hacerlo. Sí debo, papá. Ella se volvió hacia él, y por un instante fue solo una niña asustada de 13 años. Luego enderezó los hombros y se transformó en algo más. Tú me enseñaste que la ley debe proteger a todos por igual. Es hora de poner a prueba esa teoría. Crawford intentó otro enfoque. Su señoría, incluso si consideráramos esta absurda idea, la niña no tiene formación legal, ni certificación en el colegio de abogados, ni legitimidad. Llevo 3 años estudiando derecho, interrumpió Maya. Mientras mi padre limpiaba sus oficinas, señor Crawford, yo leí todos los libros de la biblioteca de Whittemore and Associates. He memorizado las reglas de procedimiento penal de Michigan, las reglas federales de evidencia y alrededor de 300 precedentes relevantes. ¿Quiere que le haga un examen sobre alguno de ellos? Eso provocó una risa nerviosa en la galería. La reputación de Crawford por vivir del trabajo de sus asistentes era bien conocida. En cuanto a la certificación, prosiguió Maya, Lincoln estudió Derecho por su cuenta y nunca fue a la facultad. Tampoco lo hicieron John Marshall, Clarence Darrow, ni Robert H. Jackson. El examen de abogacía es un invento moderno, no un requisito constitucional. La jueza Whitmore recuperó la voz. Sea como fuere, este tribunal tiene estándares. Dobles estándares. Quiere decir, la voz de Maya se endureció. Cuando los acusados ricos traen equipos enteros de abogados, usted no cuestiona sus credenciales. Cuando las corporaciones contratan bufetes millonarios, no les pide diplomas. Pero cuando la hija de un conserje intenta defender a su padre inocente, ¿de repente le preocupan las credenciales? Ella sacó otro documento de su carpeta. Esta es una moción para la divulgación inmediata de todas las pruebas en contra de mi padre. Invoco el caso Brady contra Maryland y solicito acceso a las supuestamente corrompidas grabaciones de seguridad, los registros de las tarjetas magnéticas y cualquier declaración de testigos. No puede simplemente... empezó Crawford. Sí puedo, y lo estoy haciendo, a menos que estén ocultando algo. El rostro del fiscal palideció. La jueza Whittemore parecía haber tragado algo amargo. Señoría, insistió Maya, también presento una moción para su recusación por el vínculo familiar con la parte demandante y una moción de desestimación por mala conducta procesal. El señor Crawford no reveló pruebas exculpatorias en su presentación. ¿Qué pruebas exculpatorias?, exigió Crawford. Maya sonrió por primera vez. El hecho de que 3 tarjetas más accedieron a esa misma sala esa noche.
El hecho de que la grabación dañada solo afecta a ciertas cámaras, no a todas. El hecho de que la tarjeta de mi padre se usó en 2 lugares distintos a la misma hora exacta, lo cual es físicamente imposible, a menos que se haya clonado. La sala estalló. Crawford gritaba objeciones. Brewster intentaba comprender qué estaba ocurriendo, y la jueza Whittemore golpeaba su mazo como si quisiera clavar un clavo en el estrado. ¡Orden! ¡Orden!, rugió. Luego descargó su furia en Maya. ¿Cómo podría usted saber todo eso? Porque a diferencia del señor Brewster, yo sí investigué. Hablé con los guardias de seguridad, el personal de limpieza, el departamento de informática. Ya sabe, trabajo de detective básico que cualquier abogado competente haría si en verdad se preocupara por su cliente. Sacó de nuevo documentos de su carpeta. Tengo declaraciones juradas de 3 testigos que vieron a otras personas en el edificio esa noche. Tengo fotos con sello de tiempo del estacionamiento que muestran autos que no debían estar allí. Tengo pruebas de que alguien con acceso de administrador manipuló el sistema de tarjetas para incriminar a mi padre. Eso es imposible, murmuró Crawford. No, replicó Maya. Lo imposible es esperar justicia en un sistema donde la riqueza determina el valor, donde las conexiones pesan más que la verdad, y donde una niña de 13 años tiene que hacer el trabajo por el que se paga a hombres adultos. La jueza Whitmore dejó de golpear el mazo. Miró a Maya con algo entre respeto y temor. ¿Y cómo consiguió toda esa evidencia? ¿Legalmente? Legalmente, respondió Maya sin titubear. A diferencia de quien incriminó a mi padre, yo no rompí ninguna ley. Simplemente me negué a aceptar que ser pobre significa ser impotente. El silencio que siguió fue atronador. Marcus Thompson tenía lágrimas corriendo por su rostro. El público estaba hipnotizado. Hasta la taquígrafa había dejado de teclear, atrapada por el drama que se desarrollaba ante ella. Finalmente, la jueza Whittemore habló, su voz cuidadosamente controlada. Señorita Thompson, aunque reconozco su entusiasmo, no puedo simplemente permitir que una menor ejerza la abogacía en mi sala. Entonces no me deja otra opción, dijo Maya en voz baja. Sacó su teléfono, lo conectó al Wi-Fi del tribunal y lo levantó. Estoy transmitiendo esto en vivo al club legal de mi escuela, al Comité de Ética del Colegio de Abogados de Michigan y a unas 15 cadenas de noticias. El título de la transmisión es Jueza niega derecho a defensa basándose en discriminación por edad. Ya tiene 8,000 espectadores. Crawford se lanzó hacia adelante. No puede hacer eso. Filmar en la corte es ilegal. ¿En realidad?, replicó Maya. La regla 8609 de los tribunales de Michigan permite grabaciones electrónicas cuando sirven al interés de la justicia. Considerando que usted intenta condenar a mi padre mientras su abogado de oficio juega Candy Crush, yo diría que esto califica. Efectivamente, Brewster metió su teléfono apresuradamente en el bolsillo. El rostro de la jueza Whittemore pasó por varios colores hasta quedar en un gris derrotado. Sabía que estaba acorralada. La transmisión ya tenía 12,000 espectadores. El Tribunal de la Opinión Pública estaba en sesión. Tomaremos un receso de 30 minutos, anunció con voz débil. Consideren las circunstancias inusuales. Mientras la jueza huía a su despacho y la sala se sumía en el caos, Maya caminó hacia su padre. Los alguaciles, inseguros del protocolo, la dejaron acercarse. Pequeña, susurró Marcus entre lágrimas. ¿Dónde aprendiste todo eso? Maya sonrió, agotada pero firme. De ti, papá. Tú me enseñaste a nunca rendirme cuando lucho por lo correcto. Los libros de derecho solo me dieron el vocabulario. En sus aposentos, la jueza Eleanor Whittemore miraba su teléfono mientras las redes sociales explotaban. Let Maya Speak era tendencia. Su sobrino Richard la llamaba frenéticamente. El Colegio de Abogados de Michigan ya había emitido un comunicado sobre la investigación de las inquietantes acusaciones en el caso Thompson. Ella podía continuar con la farsa y enfrentar la ira de un público despierto, o hacer algo sin precedentes. Algo que lo cambiaría todo. Cuando el tribunal se reanudó, cada asiento estaba ocupado. Afuera esperaban los medios. Parecía que el mundo entero observaba qué haría la jueza Eleanor Whittemore a continuación. La jueza tomó asiento lentamente, sintiendo cada uno de sus 65 años.
Miró a Maya Thompson, de 13 años, de pie en su vestido demasiado pequeño, sosteniendo su carpeta de cartón como si fuera un escudo, defendiendo a su padre con nada más que valor y hechos cuidadosamente investigados. Señorita Thompson, empezó y la sala contuvo el aliento. Señorita Thompson, repitió, con la voz cargada del peso de décadas en el estrado. Este tribunal se encuentra en una situación sin precedentes. Si bien no existe un estatuto específico que impida que un menor represente a un acusado en Michigan, tampoco hay precedente que lo permita. Maya se irguió con más firmeza. Con el debido respeto, su señoría, Brown contra Board of Education tampoco tenía precedente. A veces la justicia requiere dar el primer paso. Un murmullo recorrió la abarrotada sala. La transmisión en vivo ya alcanzaba 50,000 espectadores. Sin embargo, continuó la jueza, ignorando la interrupción, dada la seriedad de este proceso y los derechos constitucionales en juego, estoy dispuesta a considerar un compromiso. Crawford se levantó de golpe. Señoría, debo objetar. Siéntese, señor Crawford, ordenó la jueza con un tono que no admitía discusión. Señora Thompson, le permitiré presentar su caso con una condición. Deberá demostrar su competencia respondiendo preguntas sobre procedimiento penal, derecho probatorio y derechos constitucionales. Considérelo un examen oral de abogacía. La barbilla de Maya se alzó. Acepto. Esto es sumamente irregular, protestó Crawford. También lo es que una niña de 13 años cite jurisprudencia con más precisión que el fiscal, replicó con sequedad el juez Whitmore. Señor Crawford, ¿puede formular la primera pregunta? Los ojos del fiscal brillaron con satisfacción depredadora. Aplastaría a esa niña presuntuosa y volvería a su condena fácil. Muy bien. Señora Thompson, explique el concepto de mens rea y sus 4 niveles según el Código Penal modelo. Sin vacilar, Maya respondió. Mens rea, que significa mente culpable, se refiere al estado mental requerido para establecer la responsabilidad penal. El Código Penal modelo identifica 4 niveles. Con intención, objetivo consciente de realizar una conducta. Con conocimiento, conciencia de que la conducta tiene cierta naturaleza. Con imprudencia temeraria, desprecio consciente de un riesgo sustancial. Con negligencia, falta de conciencia sobre un riesgo sustancial. Sin embargo, en este caso, la Fiscalía no ha establecido ningún nivel de mens rea respecto a mi padre, lo que hace que sus cargos sean fundamentalmente defectuosos. La sonrisa de Crawford titubeó. ¿Cuál es el estándar de admisibilidad de pruebas según las reglas federales? La regla 401 define la prueba pertinente como aquella que tiene cualquier tendencia a hacer un hecho más o menos probable de lo que sería sin esa prueba, y ese hecho debe ser relevante para la resolución del caso. La regla 403 permite excluir la prueba si su valor probatorio es sustancialmente superado por el peligro de prejuicio injusto, confusión o de inducir a error al jurado. Hablando de eso, su vídeo manipulado incumple ambos estándares. No prueba nada y solo existe para sesgar. El público estaba absorto. Alguien susurró. Lo está destruyendo. Defina la doctrina Brady, exigió Crawford, con la desesperación filtrándose en su voz. Brady v. Maryland estableció que ocultar pruebas favorables al acusado viola el debido proceso. Cuando la prueba es material para la culpabilidad o la pena, la Fiscalía tiene la obligación afirmativa de revelar las pruebas exculpatorias. Usted ya violó Brady al no revelar las múltiples entradas con tarjeta que mencioné antes. El juez Whitmore intervino. Mi turno. Señora Thompson, ¿cuáles son los elementos necesarios para probar un robo mayor en Michigan? Según la ley compilada de Michigan 750-156, la Fiscalía debe probar que la propiedad pertenecía a otro, que el acusado la tomó sin consentimiento, que existía intención de privar permanentemente, que la propiedad excedía los $1,000 en valor. Además, para el cargo de allanamiento con fines delictivos según MCL 750-110, deben probar entrada ilegal con intención de cometer un delito grave o hurto. Hizo una pausa y añadió, no han probado ninguno de estos elementos. Mi padre tenía acceso legal por su empleo. No se ha recuperado ninguna propiedad que establezca sustracción.
y no tienen pruebas de intención más allá de la especulación. Explique el concepto de cadena de custodia, continuó el juez. La cadena de custodia exige documentación del manejo de la prueba desde su recolección hasta su presentación en juicio. Cada transferencia debe registrarse para evitar manipulación o contaminación. Los supuestos archivos de vídeo corruptos no tienen cadena documentada. No sabemos quién los manejó, cuándo se descubrieron dañados ni quién tuvo acceso a los sistemas. Brewster por fin intervino, quizás al darse cuenta de lo mal que estaba quedando. ¿Y qué hay de la protección contra la doble incriminación? Maya se volvió hacia él con un desdén apenas disimulado. La quinta enmienda prohíbe juzgar 2 veces a alguien por el mismo delito. El riesgo procesal se fija cuando el jurado presta juramento en un juicio conjurado, o cuando lo hace el primer testigo en un juicio ante juez. Aquí todavía no aplica, señor Brewster, aunque estoy segura de que usted lo sabía tras sus extensos 10 minutos de preparación. La sala estalló en risas. Incluso algunos oficiales intentaban ocultar sonrisas. El juez Whitmore formuló varias preguntas más sobre los derechos Miranda, registro e incautación, carga de la prueba. Maya respondió a cada una con precisión, citando casos y explicando cómo se aplicaban a la situación de su padre. Finalmente, Crawford intentó un último ataque desesperado. Todo esto es conocimiento teórico. Ella no tiene experiencia práctica ni entiende cómo funcionan los tribunales reales. ¿Tribunales reales?, lo interrumpió Maya. ¿Se refiere a los tribunales donde los defensores públicos aconsejan a inocentes declararse culpables porque es más fácil? ¿Donde los fiscales esconden pruebas porque ganar importa más que la justicia? ¿Donde los jueces dejan que sus conexiones familiares influyan en los procesos? Se volvió hacia la galería y las cámaras. Puede que tenga 13 años, pero sé la diferencia entre cómo deberían funcionar los tribunales y cómo funcionan en realidad. La pregunta es, ¿qué versión vamos a ver hoy? La sala quedó en silencio. Marcus Thompson contemplaba a su hija con asombro. ¿Cuándo su niña se había convertido en esta guerrera? La jueza Whitmore carraspeó. Señora Thompson, ha demostrado un conocimiento extraordinario de la ley. Sin embargo, el conocimiento por sí solo no convierte a alguien en abogada. ¿Puede manejar la presión de una litigación real? Pruébeme, respondió Maya con sencillez. La jueza la estudió por un largo momento. A su alrededor, la historia pendía de un hilo. El viejo orden del sistema legal se enfrentaba a su futuro, y ninguno cedía. Finalmente, la jueza Whitmore dijo, este tribunal permitirá que Maya Thompson actúe como coabogada de la defensa, manteniéndose el señor Brewster como abogado titular a efectos técnicos. La galería estalló en exclamaciones. Crawford parecía haber recibido un golpe. Brewster se veía aliviado de tener ayuda, incluso de una adolescente. Sin embargo, la jueza continuó, elevando la voz sobre el ruido. Señora Thompson, se le aplicarán los mismos estándares que a cualquier abogado. Cualquier violación de procedimiento, cualquier desacato al tribunal, y será retirada de inmediato. ¿Está claro? Perfectamente, su señoría. Entonces procederemos con la audiencia preliminar. Señor Crawford, llame a su primer testigo. Mientras Crawford forcejeaba con sus notas, intentando recalibrar toda su estrategia, Maya abrió su carpeta de cartón y sacó documentos meticulosamente organizados. Había estado preparándose para este momento durante 3 años sin saberlo. Cada noche en que su padre trabajaba hasta tarde. Cada texto legal que había devorado, cada injusticia que había presenciado, la habían llevado a esa sala del tribunal. ¿Lista para hacer historia, pequeña?, susurró Marcus desde la mesa de los acusados. Maya miró a su padre, el hombre que la había criado solo, que había trabajado en 2 empleos para mantenerlos a flote, que jamás se perdió una obra escolar ni una reunión con maestros a pesar del cansancio. El hombre que le enseñó que la dignidad no dependía del trabajo que uno tuviera, sino de cómo lo hacía. Ya lo estamos haciendo, papi, le susurró de vuelta. Ahora vamos a mostrarles de qué están hechos los Thompson. Crawford llamó a su primer testigo, el supervisor de seguridad de Whitmore and Associates. Cuando el hombre tomó asiento en el estrado, Maya notó sus miradas nerviosas hacia la galería, donde acababa de entrar Richard Whittemore III, con el rostro oscuro de furia.
La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y Maya Thompson, de 13 años, hija de un conserje, defensora de la justicia, estaba lista para la guerra. Diga su nombre para que conste en el acta, empezó Crawford, intentando recuperar la compostura. Bradley Hutchinson. Soy el supervisor de seguridad nocturno en Whitmore and Associates. Crawford asintió, barajando sus papeles. Señor Hutchinson, cuéntenos sobre la noche del 15 de octubre. Bueno, estaba monitoreando las cámaras de seguridad cuando noté actividad irregular con tarjetas de acceso en el área de archivos restringidos. La tarjeta de Marcus Thompson fue usada varias veces entre las 11 p.m. y las 2 a.m. para entrar en zonas prohibidas. ¿Y esas son áreas a las que el señor Thompson no tenía autorización para entrar? Correcto. Los conserjes solo tienen permitido acceder a las áreas comunes y oficinas regulares, no a las salas de documentos seguros. Maya tomó notas, con la mano firme a pesar de que el corazón le latía con fuerza. Había captado algo en el testimonio de Hutchinson que Crawford había pasado por alto por completo. ¿Qué hizo cuando notó esta actividad?, siguió Crawford. Intenté revisar las grabaciones, pero estaban dañadas. El sistema mostraba múltiples fallos. «Qué conveniente para el acusado», dijo Crawford, dirigiéndose a la galería. «No más preguntas». El juez Whittemore asintió. «Señorita Thompson, su testigo». Maya se levantó despacio con todos los ojos del tribunal puestos en ella. Se acercó al estrado con la carpeta que se había convertido en su escudo y espada. «Señor Hutchinson, usted dijo que estaba monitoreando las cámaras cuando notó la actividad irregular. ¿A qué hora comenzó su turno esa noche?» «A las 11 p.m. Interesante. Entonces, ¿la actividad irregular comenzó exactamente cuando usted llegó?» «Bueno, yo la noté poco después». Maya sacó un documento. «Aquí tengo el registro de seguridad del 15 de octubre. Muestra que usted fichó a las 11:47 p.m., no a las 11. ¿Estaba mintiendo sobre su hora de llegada o simplemente fue descuidado con los hechos?» Hutchinson se removió incómodo. «Era aproximadamente. En un caso penal, aproximadamente manda a inocentes a prisión. Señor Hutchinson, seamos precisos. Usted llegó con 47 minutos de retraso. ¿Qué estaba haciendo?» «Tuve problemas con el coche». «¿Informó de esto a su supervisor?» «No», lo resolví en silencio. Los ojos de Maya se agudizaron. «¿Cómo resuelve otras cosas en silencio? Dígame, ¿quién tiene acceso de administrador al sistema de tarjetas?» «Varias personas. La alta gerencia, jefes de TI y supervisores de seguridad». «¿Supervisores de seguridad como usted?» «Objeción», interrumpió Crawford. «Pertinente a teorías alternativas de acceso». «Su señoría», respondió Maya con calma. «Se acepta», dijo el juez. Maya continuó. «Entonces usted podría haber alterado los registros de tarjetas». «Jamás lo haría». «No le pregunté si lo haría. Le pregunté si podría». «Técnicamente sí». Maya sacó otro papel. «Este es un informe de datos de tarjetas del 15 de octubre. ¿Puede explicar por qué la tarjeta de mi padre fue usada en la sala de archivos del tercer piso a las 11:33 p.m. y simultáneamente en el almacén del sótano?» Hutchinson palideció. «Debe de ser un error del sistema. Un error del sistema que por casualidad hace parecer culpable a mi padre. ¿Cuántos otros errores hubo esa noche?» «No lo sé». «¿No lo sabe?» La voz de Maya se elevó un poco. «Usted es el supervisor de seguridad. ¿No es su trabajo saberlo?» No esperó respuesta. «Hablemos de la corrupción en las grabaciones. Dijo que fallaron varias cámaras». «Sí. ¿Cuáles exactamente?» «Las que cubrían el área de archivos seguros». «¿Solo esas? ¿No las de la entrada? ¿Ni las del garaje?» «No, solo el área segura». Maya sonrió con frialdad. «Así que, en un edificio con 47 cámaras de seguridad, solo las 5 que habrían mostrado quién accedió realmente a esos archivos fallaron misteriosamente. Es un fallo muy selectivo, ¿no le parece?» «Objeción», dijo Crawford. «Argumentativo». «Retiro la pregunta», respondió Maya. Pero el daño ya estaba hecho. La galería murmuraba. Ella volvió a su mesa y sacó un portátil. «Su señoría, me gustaría presentar la prueba de la defensa A». «Objeción», gritó Crawford. «No hemos tenido tiempo de revisarla».
Es grabación de seguridad del edificio de enfrente, interrumpió Maya. De acceso público, con sello de tiempo y directamente relevante. El juez Whittemore lo consideró. Se acepta. Maya conectó el portátil a la pantalla del tribunal. Señor Hutchinson, esta es una grabación del edificio del Banco Meridian, que tiene una vista clara de la entrada de empleados de Whittemore and Associates. ¿Puede identificar a la persona que entra a las 11:28 p.m.? La imagen era borrosa, pero lo bastante clara. Se veía una figura con uniforme de seguridad. Eso parece ser yo, admitió Hutchinson, 19 minutos antes de la hora en que dice haber registrado su entrada. ¿Y quién está con usted? Las manos de Hutchinson se aferraron al estrado de los testigos. No lo sé. ¿No lo sabe? Maya amplió la imagen. Ese es Richard Whittemore. ¿No es el mismo Richard Whittemore que presentó la denuncia contra mi padre? La sala explotó. Crawford se levantó de inmediato, objetando. Richard Whittemore avanzó furioso hacia el frente, gritando sobre difamación. La jueza Whitmore golpeaba su mazo una y otra vez. «¡Orden! Señor Whittemore, siéntese o será expulsado». Maya esperó con calma a que regresara el silencio. «Señor Hutchinson, ¿por qué Richard Whittemore entraba al edificio con usted a las 11:28 p.m. cuando dijo a la policía que no estuvo allí esa noche?» Él, simplemente coincidimos en la entrada. ¿Simplemente coincidieron? Maya sacó otro documento. Esta es la declaración oficial del señor Whittemore a la policía. Dijo, y cito, «Salí de la oficina a las 6 de la tarde y no regresé hasta la mañana siguiente, cuando descubrí el robo». ¿Mintió entonces o está mintiendo usted ahora? Crawford intentó salvar la situación. «Su señoría, esto es especulación». «Es evidencia», replicó Maya. «Evidencia que la fiscalía no se molestó en buscar o deliberadamente ignoró. Se lo pregunto directamente, señor Hutchinson. ¿Le pidió Richard Whittemore que alterara los registros de la tarjeta de acceso para incriminar a mi padre? No, absolutamente no. Entonces explique esto». Maya mostró otro documento. Registros bancarios con un depósito de $10,000 en la cuenta de Hutchinson el 16 de octubre. ¿De dónde salió ese dinero? Hutchinson sudaba ahora. Fue un préstamo de mi hermano. ¿Su hermano, el que vive en Seattle y lleva 2 años desempleado? ¿Cómo supo? Registros públicos, señor Hutchinson. Es increíble lo que se encuentra cuando uno se molesta en buscar. A diferencia del señor Crawford, yo hice mi tarea. Maya se volvió hacia la jueza. «Su señoría, solicito que este testigo sea tratado como hostil y pido una citación de sus registros financieros y datos telefónicos». La jueza Whitmore parecía conmocionada. Nada estaba saliendo como se esperaba. El fiscal Crawford se debatía, desesperado. «Esto es una pesca de arrastre, un juego de una niña que juega a detective». «Esta niña», dijo Maya con firmeza, «ha descubierto más pruebas en 3 días que usted en toda su investigación. O es incompetente o es cómplice. ¿Cuál de las dos? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve?» La compostura de Maya finalmente se resquebrajó, dejando ver la furia contenida. «Usted estaba dispuesto a mandar a mi padre a prisión, basándose en mentiras y pruebas falsificadas. No investigó porque no le importaba. Para usted, él no es más que un conserje, ¿verdad? No vale el esfuerzo». Se volvió hacia Hutchinson. «Una última pregunta. ¿Quién más estaba en el edificio esa noche?» «Solo el personal de limpieza, Marcus Thompson, María González y Samuel Chen». «Interesante». Maya sacó su último documento. «Porque este es el calendario laboral del 15 de octubre. María González llamó enferma. Samuel Chen estaba de vacaciones. Mi padre era el único conserje programado. Entonces, ¿a quién dejó entrar realmente esa noche?» Hutchinson se derrumbó. «Quiero un abogado». La sala volvió a estallar. La jueza Whitmore parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Los alguaciles contenían a Richard Whittemore, que intentaba abalanzarse sobre el estrado de los testigos. Maya se volvió hacia la galería. Las cámaras, el mundo observando. «Damas y caballeros, esto es lo que llaman justicia cuando eres pobre. Pruebas falsificadas, testimonios perjurados y fiscales que no hacen preguntas porque ya decidieron que eres culpable.
Mi padre ha limpiado sus oficinas durante 20 años. Su único delito fue ser conveniente para incriminar. Miró directamente a la jueza Whitmore. Su señoría, solicito la inmediata desestimación de todos los cargos y una investigación por mala praxis fiscal y conspiración para incriminar a mi cliente. La voz de la jueza apenas se oía. Tomaremos un receso de 1 hora. Cuando la sala se despejó, Maya sintió que las piernas le temblaban. La adrenalina que la había sostenido se desvanecía. Alcanzó a llegar junto a su padre justo cuando se desplomaba. Marcus la sostuvo, con lágrimas corriéndole por el rostro. Pequeña, eres increíble. Tengo miedo, papá, admitió ella en voz baja. Lo sé, pero eres la persona más valiente que he visto. ¿Tu mamá estaría tan orgullosa? En el pasillo, las cámaras los rodearon. El hashtag Oniwashan Maya Thompson por justicia ya era tendencia mundial. Los expertos legales en los canales de noticias lo llamaban la actuación más extraordinaria en un tribunal que jamás habían presenciado. Pero Maya aún no había terminado. El contrainterrogatorio había revelado las grietas en el caso de la fiscalía. Ahora era momento de hacerlo estallar por completo. Durante el receso, los pasillos del tribunal vibraban con energía frenética. Los reporteros empujaban micrófonos hacia cualquiera que saliera de la sala. Los analistas jurídicos debatían en vivo por televisión. Las grabaciones de seguridad que Maya había descubierto se repetían en todos los noticieros. Maya se sentó en un rincón tranquilo junto a su padre, compartiendo un sándwich de máquina expendedora. A pesar de todo, encontraron consuelo en ese momento simple juntos. Maya, dijo Marcus en voz baja, pase lo que pase, necesito que sepas lo orgulloso que estoy. Guarda el discurso para después de que ganemos, papá. Ella le apretó la mano. Aún no hemos terminado. Crawford se les acercó, su arrogancia de antes sustituida ahora por desesperación. Escucha, niña. Señorita Thompson, quizá podamos llegar a un acuerdo. Cargos reducidos, tiempo cumplido. Ningún acuerdo, respondió Maya con frialdad. Usted intentó destruir a mi padre. Ahora yo voy a destruir su caso. Tuviste suerte con Hutchinson, no volverás a tenerla. ¿Suerte? Maya soltó una risa sin humor. Tengo declaraciones juradas de otros 3 conserjes que afirman que Richard Whitmore los presionaba para espiar a empresas rivales. Tengo correos electrónicos entre Whitmore y Hutchinson discutiendo la operación de octubre. Tengo pruebas de 6 montajes similares en los últimos 5 años, todos contra empleados que se negaron a participar en espionaje corporativo. El rostro de Crawford palideció. ¿Cómo pudiste? Porque mientras usted planeaba su fiesta de victoria, yo hacía lo que los abogados se supone que deben hacer: buscar la verdad. Cuando la sesión se reanudó, la jueza Whittemore parecía agotada. El peso de su apellido, la corrupción de su sobrino y el colapso espectacular de lo que debió ser un caso sencillo caían sobre sus hombros. Señorita Thompson, comenzó, aunque su contrainterrogatorio planteó serias dudas, la fiscalía aún tiene derecho a presentar todo su caso. En realidad, su señoría, dijo Maya poniéndose de pie, me gustaría llamar a un testigo de la defensa. Esto sigue siendo el caso principal de la fiscalía, protestó Crawford. Bajo la regla 6201 de la Corte de Michigan, la defensa puede llamar testigos fuera de orden cuando las circunstancias lo exigen. Dado que el testigo clave de la fiscalía acaba de invocar su derecho a la quinta enmienda, diría que las circunstancias lo exigen. La jueza Whitmore suspiró. ¿A quién desea llamar? A María González. Crawford frunció el ceño. Ella no figura en ninguna lista de testigos. Porque usted nunca se molestó en entrevistarla, replicó Maya, a pesar de que es una de las únicas 3 conserjes con acceso al edificio. Una mujer latina, de unos 50 años, entró en la sala, claramente nerviosa pero decidida. Tras jurar, se sentó rígida en el estrado de los testigos. Señora González, comenzó Maya con suavidad. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en Whittemore and Associates? 15 años. ¿Conoce a mi padre? Sí. Marcus es un buen hombre, el mejor de nosotros. Usted estaba programada para trabajar el 15 de octubre, pero llamó para reportarse enferma. ¿Estaba realmente enferma? María miró nerviosa a Richard Whitmore. No. ¿Por qué llamó diciendo que estaba enferma? Me lo ordenaron. El público murmuró.
Crawford se levantó de un salto. Objeción. Testimonio de oídas. Es una declaración de un agente de la parte contraria, replicó Maya. Excepción a la regla de oídas bajo la regla 891 de 2D. La jueza Whittemore asintió lentamente. Se rechaza la objeción. ¿Quién le dijo que no viniera a trabajar? El señor Richard Whitmore. La sala estalló. Richard se levantó de golpe. Esto es calumnia. Exijo. Siéntate, Richard, ordenó fríamente la jueza Whittemore. El rostro de su sobrino se ruborizó, pero obedeció. Maya continuó. ¿Le dijo por qué? Dijo que habría una limpieza especial esa noche. Confidencial. Solo ciertas personas podían estar allí. Pero su padre estaba programado para trabajar. Eso fue lo que me confundió. ¿Por qué mandarnos a Samuel y a mí a casa, pero dejar a Marcus? ¿Se lo contó a alguien? Intenté advertir a Marcus, pero el señor Whitmore dijo que si lo contactaba, me despediría y me deportaría. ¿Deportada? ¿Está usted aquí ilegalmente? No. Soy ciudadana desde hace 10 años, pero el señor Whitmore sabe que tengo familia esperando papeles todavía. Dijo que tiene conexiones con ICE. Maya dejó que esas palabras calaran. ¿Qué pasó después del 15 de octubre? El señor Whitmore vino a mi casa. Me dio $5,000 en efectivo. Dijo que era un bono por ser una empleada leal y mantenerme callada. ¿Se quedó con el dinero? María metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Cada dólar. Sabía que algo malo había pasado. Sabía que le habían hecho algo a Marcus. Lo guardé como prueba. Maya tomó el sobre y mostró el grueso fajo de billetes al tribunal. Su señoría, me gustaría registrar esto como prueba de la defensa B. Señora González, ¿hay algo más? Sí. La voz de María se volvió más firme. No fui la primera. A lo largo de los años, el señor Whitmore ha hecho esto antes. Con trabajadores de mantenimiento, secretarias, empleados de correos, siempre con los que cree que no pueden defenderse, siempre con minorías, siempre con personas que él piensa que no importan. Objeción, gritó Crawford, prejudicial y fuera del alcance. Se refiere a un patrón de conducta y a un motivo, argumentó Maya. Se admite, dictaminó la jueza Whittemore con voz pesada. Maya regresó a su mesa y sacó una carpeta manila gruesa. La señora González ha proporcionado documentación de otros 7 incidentes. Empleados incriminados, despedidos o forzados a renunciar cuando se negaban a participar en espionaje corporativo o encubrir conductas indebidas de los ejecutivos. Ella extendió los documentos sobre la mesa de la defensa. Registros financieros que mostraban pagos al personal de seguridad, correos electrónicos que discutían cómo eliminar problemas y esto. Levantó un correo impreso de Richard Whitmore a Bradley Hutchinson, fechado el 14 de octubre. Mañana por la noche. Asegúrate de que la tarjeta de Thompson muestre acceso máximo. Necesitamos que esto se sostenga. Richard Whitmore se levantó de su asiento de un salto. Esas son comunicaciones privilegiadas. Abogado-cliente. Usted no es abogado, señor Whitmore, respondió Maya con calma. Es vicepresidente ejecutivo de operaciones. Y esto no son comunicaciones legales, es conspiración criminal. Se volvió hacia la jueza Whittemore. Su señoría, quisiera llamar a un testigo más. ¿Quién? Richard Whitmore III. El rostro de la jueza era de piedra. Richard, suba al estrado. Me niego. Esto es un tribunal de farsa dirigido por una niña. Suba al estrado, repitió la jueza Whittemore. O lo declararé en desacato. Mientras Richard Whitmore caminaba lentamente hacia el estrado de testigos, su traje caro no podía ocultar el miedo en sus ojos. Había llegado a esa sala esperando ver cómo aplastaban a un conserje. En cambio, se enfrentaba a una niña de 13 años que había desmantelado años de corrupción en una sola mañana. Maya se acercó a él como una cazadora acechando a su presa. Señor Whitmore, ¿jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Esto es ridículo. Responda a la pregunta. Lo juro, gruñó. Bien, hablemos de los archivos Hartley. Usted afirma que fueron robados el 15 de octubre. ¿Puede describirlos? Documentos confidenciales de fusión, valorados en millones. Interesante, porque aquí tengo un memorando de Hartley Industries fechado el 10 de octubre, en el que se establece que la fusión fue cancelada. No había documentos valiosos que robar porque el acuerdo ya estaba muerto.
El color desapareció del rostro de Richard. Entonces, ¿qué hacía realmente esa noche? ¿Por qué incriminar a mi padre por robar documentos sin valor? No tengo por qué responder. En realidad sí, está bajo juramento, a menos que quiera invocar la quinta enmienda, como su guardia de seguridad. Richard miró desesperado a su tía. La jueza Whittemore lo observaba con asco. La verdad, señor Whitmore. ¿Por qué mi padre? ¿Por qué esa noche? Insistió Maya. Y en ese momento, Richard Whitmore, trerón, rico, poderoso, intocable, se quebró, igual que Hutchinson. Vio algo que no debía haber visto, susurró. Más fuerte, por favor. ¿Vio algo? Gritó Richard. Hace 3 semanas estaba limpiando mi oficina cuando yo estaba triturando documentos, pruebas de malversación, de desvío de fondos de cuentas de clientes. No dijo nada, solo se fue. Pero supe que había visto. Supe que, tarde o temprano, así que decidió incriminarlo primero, destruir su credibilidad antes de que pudiera exponerlo. Quiero a mi abogado. Estoy segura de que sí. Maya se volvió hacia la jueza Whittemore. Su señoría, la defensa concluye. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus Thompson estaba sentado en la mesa de la defensa, con lágrimas corriéndole por el rostro, no de tristeza, sino de vindicación. Su hija, su niña, había hecho lo imposible. La jueza Whittemore habló lentamente, cada palabra medida. Señor Crawford, ¿desea la fiscalía continuar? Crawford miró su caso destrozado. Miró a Richard Whitmore, que acababa de confesar malversación y conspiración. Miró a la niña de 13 años que los había destruido a ambos. La fiscalía solicita desestimar todos los cargos contra Marcus Thompson. Así se ordena. El mazo golpeó con final. Señor Thompson, queda en libertad. Oficiales de la corte, por favor arresten al señor Richard Whitmore D'Orsay y al señor Bradley Hutchinson. Mientras el caos estallaba en la sala, Maya sintió como sus fuerzas la abandonaban. Lo había logrado. David había vencido a Goliat solo con la verdad y la determinación. Marcus la tomó en brazos, ambos llorando ahora. ¿Cómo lo supiste, hija? ¿Cómo supiste lo de los documentos triturados? Maya sonrió entre lágrimas. No lo sabía, pero tú me enseñaste a limpiar siempre a fondo, incluso el bote de basura. Imaginé que alguien como él debía de estar escondiendo algo. A veces la mejor prueba está en la basura. A su alrededor, los reporteros clamaban entrevistas. Los expertos legales lo llamaban la defensa más extraordinaria en la historia de Michigan. Pero para Maya y Marcus Thompson era simplemente justicia. La clase de justicia que no debería requerir que una niña de 13 años luchara por ella, pero que sí lo hizo. El sistema los había fallado, así que ellos vencieron al sistema, y el mundo nunca lo olvidaría. Mientras los oficiales conducían a Richard Whitmore esposado, Maya se encontró rodeada de periodistas gritando preguntas a la vez. Levantó la mano y sorprendentemente callaron. Responderé a sus preguntas, dijo con la voz firme, pese al agotamiento. Pero antes quiero decir algo. Las cámaras enfocaron su pequeña figura, aún con el vestido demasiado ajustado, aún aferrada a su carpeta de cartón que había contenido pruebas suficientes para derribar a hombres poderosos. Lo que ocurrió aquí hoy no debería haber sido necesario. Mi padre trabajó honestamente durante 20 años y fue su hija de 13 años quien tuvo que demostrar su inocencia. ¿Cuántos más están en la cárcel ahora mismo porque no tuvieron a alguien que luchara por ellos? Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara más cercana. La ley dice justicia para todos, pero todos sabemos que no es cierto. La justicia tiene precio. Si no puedes pagarla, no la tienes. Eso debe cambiar. Señorita Thompson, llamó un reportero. ¿Cómo aprendió tanto sobre derecho? Maya sonrió con tristeza. Cuando eres pobre, aprendes muy temprano que el conocimiento es la única arma que puedes permitirte. Esa misma tarde, en una pequeña sala de conferencias que el tribunal había proporcionado para mayor privacidad, Maya finalmente contó la historia completa a un grupo selecto de periodistas, con el permiso de su padre. Todo empezó hace 3 años. Comenzó con las manos alrededor de una taza de chocolate caliente que alguien le había traído. Papá acababa de conseguir permiso para que yo esperara en la biblioteca Whittemore, mientras él trabajaba en los turnos de noche.
Se suponía que debía hacer la tarea. Miró a su padre con una leve sonrisa. Pero, ¿alguna vez han estado en una biblioteca jurídica? Todos esos libros, todo ese conocimiento, ahí, esperando. Empecé a leer por curiosidad. Procedimiento penal, derechos constitucionales. Cuanto más leía, más entendía por qué nuestro vecindario se veía como se veía. ¿Por qué algunas personas tenían segundas oportunidades y otras no? ¿Pero por qué mantenerlo en secreto?, preguntó un periodista. Porque ¿quién tomaría en serio a una niña de 10 años? Me dije a mí misma que me estaba preparando para el futuro. Tal vez para la facultad de Derecho algún día. Nunca imaginé... Su voz se quebró. Nunca imaginé que lo necesitaría para salvar a mi papá. Marcus extendió la mano y le apretó el hombro. Cuéntales sobre tu cuaderno. Maya sacó un cuaderno de composición desgastado de su carpeta. Fui tomando notas de todo lo que aprendía. Citas de casos, principios jurídicos, procedimientos. 3 años de estudio condensados aquí. Pasó páginas cubiertas de escritura meticulosa. Cuando arrestaron a papá, supe que el defensor público no tendría tiempo para preparar una defensa real, así que lo hice yo misma. Las grabaciones de seguridad del edificio de enfrente, intervino otro reportero. ¿Cómo se te ocurrió buscarlas allí? En los libros de derecho siempre hablan de fuentes alternativas, de evidencia. Hice un mapa de todos los edificios con vista a Whitmore and Associates. El edificio del Banco Meridian tiene cámaras de seguridad que dan a la calle. Publican la transmisión en su página web como medida de seguridad. Pasé horas revisando grabaciones hasta que encontré lo que necesitaba. ¿Y los registros financieros? ¿Los correos electrónicos? La expresión de Maya se endureció. Gente como Richard Whittemore cree que son intocables, así que se descuidan. Los correos electrónicos estaban en una demanda por despido injustificado presentada hace 2 años. Registro público, si sabes dónde buscar. Los registros financieros, digamos que el señor Hutchinson debería usar contraseñas más fuertes que su fecha de cumpleaños. ¿Hackeaste? Utilicé información de acceso público, corrigió Maya con firmeza. Todo lo que encontré era legal. Esa es la ironía. Ellos rompieron la ley para incriminar a mi padre, pero yo seguí cada regla para desenmascararlos. Un veterano corresponsal legal se inclinó hacia adelante. Maya, lo que hiciste hoy, abogados con décadas de experiencia no lo habrían hecho mejor. ¿Cómo lograste mantener la compostura? Por primera vez, la máscara de Maya se resquebrajó. Por un momento, fue solo una niña de 13 años que había cargado con un peso imposible. No estaba serena, estaba aterrada a cada segundo. Pero papá siempre me enseñó que el valor no consiste en no tener miedo. Consiste en hacer lo correcto a pesar del miedo. ¿Qué sigue para ti?, preguntó alguien. La escuela, el lunes, respondió Maya con sencillez. Tengo un examen de historia. Todos rieron, rompiendo la tensión. Pero en serio, insistió el reportero. Las facultades de derecho van a pelearse por ti. ¿Has pensado en tu futuro? Maya cruzó miradas con su padre. Hoy aprendí algo. El derecho no se trata solo de libros y tribunales. Se trata de personas, de asegurarse de que lo que le pasó a mi papá no le pase a nadie más. Así que sí, probablemente me convierta en abogada, pero no del tipo que trabaja en torres como Whittemore and Associates. Del tipo que trabaja para gente como nosotros. Cuando la entrevista llegó a su fin, la jueza Eleanor Whitmore apareció en el umbral. Los reporteros se tensaron, oliendo otra historia. ¿Podría tener una palabra con la señorita Thompson?, preguntó en voz baja. A solas. Maya miró a su padre, que asintió. La sala se vació, dejando sola a la niña de 13 años frente a la jueza de 65. Te debo una disculpa, comenzó la jueza Whittemore. Y a tu padre también. Dejé que mi vínculo familiar nublara mi juicio. Debería haberme recusado de inmediato. Sí, debería haberlo hecho, respondió Maya sin rodeos. La jueza sonrió con melancolía. No te andas con rodeos, ¿verdad? Andarse con rodeos es un lujo que no podemos darnos, su señoría. No, supongo que no. La jueza se sentó frente a Maya. He estado en el estrado durante 25 años. He visto miles de casos, cientos de abogados. Nunca he visto nada como lo que hiciste hoy. Hice lo que tenía que hacer. No, corrigió la jueza Whittemore. Hiciste lo correcto. Y hay una diferencia.
Muchas personas se habrían rendido, aceptado el acuerdo, seguido adelante. Tú luchaste por la verdad. Sacó una tarjeta de presentación. Cuando estés lista, ya sea después de la secundaria o de la universidad, llámame. Me aseguraré de que entres en la mejor facultad de Derecho del país. Beca completa. Maya tomó la tarjeta con cuidado. ¿Por qué? Porque el sistema legal necesita más personas como tú. Personas que recuerden que la justicia no se trata de ganar, sino de la verdad. La jueza se levantó para marcharse. Luego se detuvo. Su padre crió a una joven extraordinaria. Asegúrate de que lo sepa. Lo sabe, dijo Maya suavemente. Pero se lo diré de nuevo. Cuando la jueza se fue, Maya encontró a su padre esperándola en el pasillo. Sin decir palabra, él abrió los brazos y ella se desplomó en ellos, permitiéndose al fin ser una niña otra vez. Estoy tan cansada, papi. Lo sé, princesa. Vámonos a casa. Al salir del juzgado, pasando junto a los camiones de prensa y la multitud, Maya miró hacia atrás al edificio donde había luchado por la libertad de su padre. Las balanzas de la justicia, talladas en la piedra, parecían menos un adorno y más una promesa. Una promesa que ella había ayudado a cumplir. Papá, dijo cuando llegaron a la parada del autobús. ¿Sí? ¿Recuerdas cuando era pequeña y me dijiste que podía hacer lo que quisiera? Claro, creo que ya sé lo que quiero ser. Marcus sonrió, abrazando a su hija cuando llegó el autobús. Ya lo eres, Maya. Ya lo eres. 3 años de estudio secreto. 13 años de vida. Un día en la corte y todo había cambiado. Pero para Maya Thompson, esto era solo el comienzo. A la mañana siguiente, Marcus Thompson despertó en su propia cama, por primera vez en una semana. Por un instante olvidó todo lo ocurrido. El arresto, la celda, el drama judicial. Luego oyó a Maya en la cocina, tarareando mientras preparaba el desayuno. Y todo volvió a su memoria. Su hija de 13 años le había salvado la vida. «Buenos días, papi», dijo Maya cuando él entró a la pequeña cocina. Ella estaba haciendo huevos revueltos, de pie sobre el banquito que usaba desde los 8 años. Hice café. Marcus se sirvió una taza mientras observaba a su hija moverse por la cocina con la misma eficiencia decidida que había mostrado en la corte. «¿No debería yo prepararte el desayuno?» «Me lo has hecho durante 13 años», replicó Maya. «Puedo encargarme una mañana». Comieron en un silencio cómodo hasta que un golpe en la puerta los interrumpió. Marcus se tensó. Una semana antes, un golpe matutino había significado esposas, pero Maya ya estaba en movimiento, mirando por la mirilla. «Es la señora Chen y algunos más», dijo, abriendo la puerta. La maestra de Maya entró, seguida de lo que parecía medio vecindario. La señora Washington del pasillo, el pastor Williams de la iglesia a la que iban en festivos, el señor Rodríguez de la tienda de la esquina, incluso la anciana señora Parker con su andador. «Vimos las noticias», dijo simplemente la señora Chen. «Teníamos que venir. Lo que siguió fue una celebración improvisada. Vecinos que apenas se habían hablado en años abarrotaron el pequeño apartamento, compartiendo comida, historias y lágrimas. Todos tenían una anécdota sobre Marcus. Cómo había arreglado un fregadero sin que se lo pidieran, cargado bolsas para los ancianos, o nunca olvidado felicitar un cumpleaños. «Sabíamos que usted no lo hizo», dijo con firmeza el señor Rodríguez. 20 años viniendo a mi tienda, y nunca se llevó ni un centavo de más en el cambio. «Y esta pequeña guerrera», añadió la señora Washington, despeinando a Maya, «siempre supimos que era especial. Pero lo que hizo ayer...» Maya se sonrojó, incómoda con la atención. Ella había luchado por justicia, no por fama. La puerta del apartamento se abrió de nuevo y apareció Stephanie, de Whittemore & Associates, con aspecto nervioso. La sala quedó en silencio. «Lo siento», dijo rápidamente. «Sé que no debería estar aquí, pero tenía que decirles algo». Se volvió hacia Marcus. «Todos sabíamos que estaba mal. Cada secretaria, cada trabajador de mantenimiento, cada persona a la que Richard Whittemore pisoteaba. Lo sabíamos, pero teníamos miedo. Los empleos son difíciles de conseguir y...» Cayó avergonzada. «Lo entiendo», dijo Marcus con suavidad. «No, no lo entiende». Stephanie sacó un sobre. «Hicimos una colecta. Todos los que trabajamos como personal de apoyo en el bufete. No es mucho,
pero queremos ayudar con los honorarios legales o lo que necesiten. Marcus abrió el sobre, sus ojos se abrieron al ver el fajo de billetes. Stephanie, no puedo. Sí puede. Y lo hará, respondió ella con firmeza. Y hay más. Los socios, los que no están siendo arrestados, tuvieron una reunión de emergencia. Quieren ofrecerle un puesto, no de limpieza, gerente de servicios del edificio, triple de su salario anterior. La sala estalló en felicitaciones, pero Maya notó la vacilación de su padre. Necesito pensarlo, dijo en voz baja. Cuando los vecinos se marcharon, Maya y Marcus se sentaron en su sofá gastado, con el sobre de dinero entre ellos. «¿No quieres volver?», observó Maya. 20 años. Limpié sus oficinas y estuvieron listos para desecharme como basura, suspiró Marcus. ¿Cómo puedo volver a caminar por esos pasillos? Entonces, no lo hagas, dijo Maya simplemente. Papá, eres libre, no solo de la cárcel, de ellos, de pensar que ese trabajo definía tu valor. Las cuentas no se pagan solas, princesa. No, pero lo resolveremos. Siempre lo hacemos. El teléfono sonó. Maya contestó, escuchó un momento y luego se lo tendió a su padre. Es alguien de CNN. Quieren entrevistarnos. Durante los días siguientes, su pequeño apartamento se convirtió en el centro de mando de una tormenta mediática. Todos los medios querían su historia. Los programas de entrevistas ofrecían apariciones. Las editoriales querían contratos de libros. Organizaciones de derechos civiles pedían que Maya hablara en sus eventos. Pero la llamada más importante llegó de la oficina del fiscal general de Michigan. Señor Thompson, señorita Thompson, dijo el fiscal por el altavoz. Hemos iniciado una investigación completa sobre Whitmore and Associates. Lo que descubrió su hija parece ser solo la punta del iceberg. Hemos encontrado pruebas de discriminación sistemática, malversación y crimen organizado que se remonta a años. ¿Qué necesitan de nosotros?, preguntó Maya. Su testimonio para empezar. Pero señorita Thompson, tengo otra propuesta. Mi oficina dirige un programa de pasantías juveniles en justicia. Normalmente es para estudiantes del último año de secundaria, pero dado su extraordinario talento, queremos ofrecerle una posición. Trabajaría con fiscales reales en casos reales, enfocándose en condenas erróneas y violaciones de derechos civiles. Los ojos de Maya se iluminaron. ¿De verdad? 2 días a la semana después de clases. Días completos en verano. Es exigente, pero creo que puede con ello. Sí, dijo Maya de inmediato. Absolutamente sí. Cuando la llamada terminó, Marcus observó el rostro de su hija brillar con posibilidades. Eso era lo que significaba la reivindicación. No solo la libertad de cargos falsos, sino la apertura de puertas que siempre habían estado cerradas. Esa noche, mientras miraban en las noticias la audiencia de fianza denegada a Richard Whitmore y el creciente escándalo en el bufete, Maya se acurrucó contra su padre. Estoy orgullosa de ti, papi. ¿Tú orgullosa de mí? Pequeña, acabas de tumbar a un bufete corrupto y salvar a tu viejo de la cárcel. Pero tú eres quien me enseñó a luchar por lo que es justo. Cada vez que ibas al trabajo con dignidad, cada vez que tratabas a la gente con respeto incluso cuando no lo merecían, cada vez que me decías que podía hacer lo que quisiera, me estabas enseñando. Marcus besó la coronilla de su hija. ¿Tu mamá estaría tan orgullosa? Cuéntame otra vez sobre ella. Era una petición familiar, una que Maya hacía cuando necesitaba consuelo. Marcus relató la historia que había contado cientos de veces. Cómo conoció a la madre de Maya en la escuela nocturna, ambos intentando superarse. Cómo murió cuando Maya tenía apenas 2 años, no sin antes hacerle prometer que le daría a su hija todas las oportunidades que ellos nunca tuvieron. Cumplí esa promesa, dijo Marcus en voz baja. Aunque no creo que ninguno de los dos imaginara que nos llevaría hasta aquí. Ella lo sabía, respondió Maya con seguridad. De algún modo, en algún lugar, lo sabía. Se quedaron en silencio, cómodos, mirando las luces de la ciudad a través de su pequeña ventana. El mañana traería nuevos retos. Testificar, conceder entrevistas, tomar decisiones sobre el trabajo, asistir a la escuela. Maya empezaría su pasantía, equilibrando 8º grado con la lucha por la justicia. Marcus decidiría si volver a Whitmore and Associates
o trazar un nuevo camino. Pero esa noche eran simplemente un padre y una hija que enfrentarían el mundo juntos como uno solo. «Oye, papi», dijo Maya somnolienta. «¿Sí, pequeña?» «Somos un buen equipo». Marcus sonrió en la oscuridad. «El mejor». Afuera de su ventana, la ciudad se extendía con todas sus injusticias y desigualdades, pero en un pequeño apartamento había triunfado la esperanza. La verdad se había impuesto, y una niña de 13 años había demostrado que la justicia no dependía de la edad, ni de la riqueza, ni del poder. Se trataba del valor, la preparación y la fe inquebrantable en que lo correcto podía vencer a lo fuerte. El sistema había intentado aplastarlos. En cambio, ellos habían cambiado el sistema, y esto era solo el comienzo. 6 semanas después del juicio que conmocionó al país, Maya Thompson se encontraba de pie ante un auditorio abarrotado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan. El público, estudiantes de derecho, profesores, abogados de derechos civiles y medios de comunicación, aguardaba en silencio expectante. A los 13 años, era la persona más joven jamás invitada a pronunciar el discurso principal en su conferencia anual de justicia. «Buenos días», comenzó Maya con voz clara y firme. «Hace 6 semanas yo solo era una niña haciendo la tarea en una biblioteca jurídica, mientras mi papá limpiaba oficinas. Hoy estoy aquí porque el sistema falló, y me niego a aceptar ese fracaso». Se detuvo, mirando el mar de rostros. «Pero no debería estar aquí, no porque sea demasiado joven, sino porque lo que hice no debería haber sido necesario. En un sistema justo, mi padre nunca habría sido arrestado. Su defensor público habría luchado por él. El fiscal habría buscado la verdad, no solo tasas de condena. El público estaba hipnotizado mientras Maya relataba no solo el juicio, sino los 3 años de preparación que lo precedieron. Habló de noches estudiando mientras su padre fregaba suelos, de descubrir que la justicia tenía un precio que la mayoría no podía pagar, de comprender que la ley podía ser tanto un arma de opresión como una herramienta de liberación. «La gente me llama prodigio», continuó Maya, «pero no soy especial. Solo soy una chica que tuvo acceso a libros y tiempo para leerlos. ¿Cuántos otros niños podrían hacer lo que yo hice si tuvieran la misma oportunidad? ¿Cuántos inocentes están ahora mismo en prisión porque sus hijos no pudieron salvarlos?» En primera fila, Marcus Thompson miraba a su hija con lágrimas corriéndole por el rostro. A su lado estaba la jueza Eleanor Whittemore, quien se había convertido en una aliada inesperada en las semanas posteriores al juicio. Ella misma había sido mentora de Maya, ayudándola a preparar este discurso y a navegar las complejidades de su nuevo papel como defensora juvenil. Las secuelas del juicio habían traído cambios sísmicos a sus vidas. La investigación sobre Whitmore and Associates había destapado una red de corrupción que alcanzaba a otros 3 grandes bufetes. 17 ejecutivos enfrentaban cargos criminales. El despacho se había disuelto. Sus abogados legítimos se habían dispersado hacia instituciones que prometían mejor supervisión ética. Marcus finalmente rechazó el puesto de gestión y aceptó, en cambio, un cargo en la recién formada Comisión de Condenas Erróneas de la ciudad de Detroit. Su experiencia, combinada con la fama de su hija, lo convertían en un poderoso defensor de otros que habían sido falsamente acusados. «La oficina del fiscal general me ha dado una oportunidad increíble», dijo Maya al público. «En mis prácticas ya he trabajado en 3 casos de condenas injustas. 3 personas inocentes que podrían haber muerto en prisión si alguien no hubiera mirado más de cerca. Pero por cada caso que detectamos, ¿cuántos se nos escapan?». Sacó un montón de cartas. «Estas son de prisioneros de todo el país, todos proclamando su inocencia, todos suplicando que alguien les crea. Leí cada una. Ojalá pudiera ayudarlos a todos, pero tengo 13 años y tarea de álgebra». El público rió, aliviando la tensión. «Así que no estoy aquí para que me feliciten, estoy aquí para desafiarlos. Cada estudiante de derecho, cada abogado, cada persona en esta sala tiene más poder del que imagina. Ustedes pueden ser la diferencia entre justicia e injusticia. Pueden elegir ver a los conserjes, a los pobres, a los que no tienen voz. Pueden elegir luchar por ellos». Las prácticas de Maya habían sido una revelación. Trabajando con fiscales veteranos que realmente se preocupaban por la justicia,
Aprendió que el sistema podía funcionar cuando las personas lo hacían funcionar. Ayudó a exonerar a un hombre que pasó 15 años en prisión por un crimen que no cometió, reuniéndolo con sus hijos que habían crecido sin padre. Pero también vio cuántos casos se perdían entre grietas, cuántos inocentes aceptaban acuerdos de culpabilidad porque luchar parecía imposible. Cómo el sistema seguía favoreciendo a los que tenían dinero y contactos. La semana pasada, continuó Maya, conocí a una mujer llamada Sandra Martínez. Lleva 8 años en prisión por un robo que no cometió. Su defensor público dedicó 12 minutos a su caso. 12 minutos para decidir 8 años de vida de una persona. Cuando investigamos más, encontramos testigos que nunca fueron entrevistados, cámaras de seguridad que nunca se revisaron, pruebas que nunca se analizaron. Se detuvo dejando que el peso de aquello cayera sobre la audiencia. Sandra tiene 3 hijos. Han pasado 8 años sin su madre porque nadie se tomó 13 minutos en lugar de 12. Estamos trabajando para liberarla ahora, pero esos 8 años nadie se los devolverá. El discurso continuó por otros 20 minutos, con Maya entrelazando teoría legal, experiencia personal y claridad moral, de una manera que hizo a abogados veteranos replantearse toda su carrera. Habló de las clases particulares que recibía ahora para equilibrar sus estudios con su labor de defensa, de las becas que ofrecían, las facultades de derecho deseosas de asegurar su futura inscripción, del contrato editorial que rechazó. Porque mi historia aún no ha terminado. Quiero cerrar con algo que me enseñó mi padre, dijo suavizando la voz. Él solía decir que la dignidad no depende del trabajo que tengas, ni de cuánto ganes. Es cómo tratas a la gente y cómo defiendes lo que es correcto. Durante 20 años limpió oficinas con dignidad. Cuando intentaron quitarle la libertad, luchamos con dignidad. Y ahora trabajamos por la justicia con dignidad. Miró directamente a su padre. Papá, ¿puedes ponerte de pie? Marcus se levantó a regañadientes, incómodo como siempre con la atención. Este es mi héroe, dijo Maya simplemente. No porque sea perfecto, sino porque nunca dejó de creer en la justicia, incluso cuando la justicia dejó de creer en él. Cada conserje, cada secretaria, cada persona a la que le han dicho que no importa, todos son héroes y merecen abogados que vean ese heroísmo. La ovación de pie duró 5 minutos. Estudiantes de derecho se secaban lágrimas. Profesores reconsideraban sus planes de estudio. El video del discurso se volvería viral en cuestión de horas, inspirando a una nueva generación de defensores legales. Tras el discurso, en la recepción, Maya estuvo rodeada de admiradores y simpatizantes. Decanos de facultades de derecho promocionaban sus programas. Organizaciones de derechos civiles ofrecían asociaciones. Editoriales renovaban sus ofertas de contrato. Pero Maya se apartó del gentío para buscar a su padre, que estaba tranquilamente junto a la mesa de refrescos, charlando con un conserje de la Facultad de Derecho. ¿Listo para irnos a casa?, preguntó. Cuando quieras, pequeña. Mientras caminaban hacia la parada del autobús, aún no tenían coche, Maya deslizó su mano en la de su padre. ¿Lo hice bien?, preguntó sonando como la niña de 13 años que era. Hoy cambiaste vidas, dijo Marcus, pero ya llevas un tiempo haciéndolo. Viajaron en silencio cómodo, 2 personas que habían enfrentado lo peor del sistema y salieron no solo victoriosas, sino con propósito. Maya aún tenía tarea. Seguía siendo una alumna de 8º grado. Marcus tenía expedientes que revisar para la comisión. Su apartamento seguía siendo pequeño, sus muebles gastados, pero tenían algo más valioso que el dinero o la fama. Habían demostrado que la justicia no era solo para los poderosos. Se tenían el uno al otro, y tenían una misión que los impulsaba hacia adelante. Papá, dijo Maya mientras subían las escaleras hacia su apartamento. Sí, los hijos de Sandra Martínez vienen mañana. Les dije que su mamá volverá pronto a casa. Marcus se detuvo, mirándola con preocupación. Maya, no puedes prometer eso. El sistema legal... Puedo, y lo hice, respondió ella con firmeza. Porque lo vamos a lograr del mismo modo en que lo logramos contigo. Las pruebas están ahí, papá. Solo tenemos que hacer que la gente las vea.
Marcus reconoció esa mirada, la misma determinación que la había sostenido durante su juicio. Está bien. ¿Qué necesitas que haga? Solo estar presente cuando ellos vengan. Tienen que ver que una condena falsa no te define para siempre, que su madre puede regresar y reconstruir su vida igual que tú lo hiciste. A la tarde siguiente, su pequeño apartamento recibió a 3 niños asustados: Roberto, de 15, Sofía, de 12, y el pequeño Miguel, de 7. Se sentaron rígidos en el sofá, recelosos y desconfiados. 8 años de hogares de acogida y promesas rotas les habían enseñado a no esperar nada. Su mamá no lo hizo, dijo Maya simplemente, sentada en el suelo con las piernas cruzadas para estar a la altura de sus ojos. Y voy a demostrarlo. Todos dicen lo mismo, respondió Roberto, con una voz amarga que sonaba mayor que sus años. Abogados, trabajadores sociales, todos hacen promesas. Yo no soy todos, replicó Maya. Soy alguien que sabe lo que es casi perder a un padre por una mentira. Les mostró las pruebas que había reunido: declaraciones de testigos, discrepancias en la línea de tiempo, evidencia de que su madre estaba en el trabajo cuando ocurrió el robo. Pero más que eso, les mostró algo que casi habían olvidado, que a alguien le importaba. Miguel, que apenas recordaba a su madre, se acurrucó en el regazo de Marcus. ¿De verdad estuviste en la cárcel? Sí, dijo Marcus suavemente. ¿Tenías miedo? Cada día. Pero ¿sabes qué me mantenía en pie? Saber que había alguien que creía en mí. Nosotros creemos en mamá, susurró Sofía entonces. Ella ya es más fuerte de lo que imaginas, le dijo Maya. En las semanas siguientes, Maya equilibró la escuela, su pasantía y el caso Martínez con una dedicación feroz. Reclutó estudiantes de derecho en sus conferencias. Creó una campaña en redes sociales que se volvió viral e incluso consiguió que un reconocido abogado de derechos civiles llevara el caso pro bono. El día en que Sandra Martínez salió de prisión, con sus hijos esperándola con flores que Maya les había ayudado a escoger, fue el día en que Maya comprendió de verdad su vocación. No se trataba de ser la más joven, la más inteligente o la más famosa. Se trataba de la reunión, de la restauración, de una justicia que sanara en vez de solo castigar. Los medios estaban allí, por supuesto. La historia de la niña de 13 años que ya había ayudado a liberar a 2 inocentes era irresistible. Pero Maya dirigió toda la atención hacia la reunión de la familia Martínez, quedándose en un segundo plano mientras Sandra abrazaba a sus hijos por primera vez en 8 años. Gracias, susurró Sandra a Maya después, con lágrimas corriéndole por el rostro. Gracias por verme, cuando todos los demás miraron hacia otro lado. Esa noche, Maya actualizó su pared de recuerdos. Ahora estaba cubierta con cartas de prisioneros, fotos de familias reunidas, recortes de periódico de sus casos. Cada uno representaba una vida tocada, una injusticia corregida, una familia restaurada. Se está llenando un poco ahí arriba, observó Marcus desde la puerta. Bien, respondió Maya. Eso significa que estamos marcando la diferencia. Ella ya no era la misma de hacía 6 semanas. La chica asustada con un vestido demasiado pequeño se había transformado en algo más. No solo un símbolo ni una prodigio, sino una verdadera fuerza de cambio. Había aprendido a manejar la atención mediática, la presión política y la complejidad legal, sin dejar de ser lo que era en esencia. Una hija que amaba a su padre y creía en la justicia. El fiscal general ya insinuaba la posibilidad de ampliar su papel, tal vez creando un programa de justicia juvenil con Maya como rostro visible. Las facultades de Derecho estaban diseñando planes de estudio basados en su enfoque, que combinaba conocimiento legal con empatía humana e investigación incansable. Su historia ya se enseñaba en las aulas como ejemplo de lo que una persona puede lograr cuando se niega a aceptar así son las cosas. Pero la fama tenía costos. Hubo amenazas de quienes preferían que el sistema siguiera como estaba. Hubo adultos que resentían recibir instrucciones de una adolescente. Hubo compañeros de escuela que la trataban de manera distinta, sin saber cómo relacionarse con alguien que pasaba los fines de semana en prisiones y tribunales, en lugar de en centros comerciales y cines. Maya lo manejó todo con la misma gracia que había mostrado en la corte. Se unió al club de teatro para mantener un pie en la vida adolescente normal,
Seguía viajando en autobús con su padre. Seguía haciendo la tarea en la mesa de la cocina mientras él cocinaba la cena. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, dijo Maya una noche, mientras compartían comida china para llevar revisando expedientes. ¿Cuál? Hace un año pensábamos que el éxito significaba que mantuvieras ese trabajo de conserje. Pensábamos que justicia era aceptar las migajas que nos ofrecieran. Ahora sabemos más. Marcus sonrió. Ahora sabemos que merecemos más. Todos lo merecen, papá. Todos merecen lo que tenemos. Verdad, dignidad y la oportunidad de luchar. El timbre del apartamento sonó. Otra familia buscando ayuda. Otro caso de justicia negada. Otra oportunidad de demostrar que el sistema podía funcionar cuando la gente lo hacía funcionar. Mientras Maya iba a abrir la puerta, Marcus observó a su hija con orgullo y asombro. Sí, ella lo había salvado, pero más que eso, les había mostrado a él y a todos que los héroes no siempre llevan capas ni insignias. A veces son niñas de 13 años que leen libros de derecho en bibliotecas vacías. A veces son conserjes que enseñan a sus hijas a luchar por la justicia. A veces eran personas comunes que se negaban a aceptar que común significara sin poder. La puerta se abrió y apareció una anciana aferrando una carpeta gastada, con la esperanza y la desesperación luchando en sus ojos. ¿Eres Maya Thompson?, dijeron. Dijeron que ayudas a gente como nosotros. Lo intento, respondió Maya, simplemente invitándola a pasar. Cuénteme su historia. Y así continuó, un caso a la vez, una familia a la vez, una injusticia a la vez, construyendo un mundo mejor desde un pequeño apartamento en Detroit con nada más que la verdad, el coraje y la inquebrantable creencia de que justicia tardía no tenía por qué significar justicia negada. El sistema había intentado aplastarlos. En cambio, ellos se convirtieron en el cambio que el sistema necesitaba. Y con 13 años, Maya Thompson apenas estaba comenzando. El auditorio en la conferencia anual de la National Legal Aid Foundation estaba lleno a su máxima capacidad. Abogados, jueces y estudiantes de derecho de todo el país habían acudido para escuchar a la oradora principal, una chica de 14 años cuyo nombre se había vuelto sinónimo de reforma judicial. Maya Thompson estaba entre bastidores, ajustando el micrófono a su nuevo vestido, uno que le quedaba perfecto, comprado con su primer sueldo del Youth Justice Program de la Fiscalía General. En la audiencia, Marcus se sentaba en la primera fila, ya no con uniforme de conserje, sino con un traje digno de su nuevo cargo como subdirector de la Comisión sobre Condenas Erróneas. ¿Lista, hija?, preguntó atrapando su mirada desde el asiento. Ella asintió, pensando en lo lejos que habían llegado desde aquel día aterrador en el tribunal. 6 meses habían traído cambios que ninguno de los dos habría imaginado. Cuando el director la presentó como la ganadora más joven del ABA Champion of Justice Award, Maya respiró hondo y caminó hacia el escenario. Los aplausos fueron atronadores, pero esperó pacientemente al silencio. Hace 6 meses, comenzó, me presenté en un tribunal y le dije a una jueza que era la abogada de mi padre. La gente se rió. Dijeron que era imposible, sin precedentes, absurdo. Hoy estoy aquí después de haber ayudado a exonerar a 17 personas inocentes. No porque yo sea especial, sino porque me negué a aceptar que imposible significara inmutable. Pulsó un control remoto y aparecieron fotos en la pantalla detrás de ella. Sandra Martínez con sus hijos. Un anciano llamado William Foster, que pasó 23 años en prisión por un asesinato que no cometió. Una joven madre llamada Keisha Brown, que perdió su carrera de enfermería por falsas acusaciones de drogas. Cada una de estas personas fue traicionada por nuestro sistema. Cada una de ellas seguiría sufriendo si alguien no hubiera mirado más de cerca. Y por cada persona que hemos ayudado, miles más esperan en celdas, con su inocencia sepultada bajo la burocracia y la indiferencia. El discurso era diferente a los anteriores. Más pulido, sí, pero también más urgente. 6 meses trabajando dentro del sistema le habían mostrado tanto su potencial como sus limitaciones. Quiero contarles sobre una carta que recibí la semana pasada, continuó Maya, sacando un sobre arrugado. Es de un niño de 10 años llamado James. Su madre lleva 4 años en prisión. Él me escribe cada semana, suplicando ayuda.
La semana pasada escribió solo 4 palabras. Por favor, no te rindas. Su voz se quebró levemente. La audiencia se inclinó hacia adelante. Yo respondí con 5. Te prometo que nunca lo haré, pero eso no es suficiente. Mi promesa no significa nada si no cambiamos el sistema que creó su dolor. Explicó el programa de Youth Justice que había ayudado a diseñar. Enseñar alfabetización legal en escuelas marginadas. Crear mentoría entre exonerados de condenas erróneas y jóvenes en riesgo. Establecer una red de abogados pro bono comprometidos a revisar condenas cuestionables. Hemos capacitado a 47 jóvenes en defensa legal básica, chicos que, como yo, tienen padres o hermanos dentro del sistema. Chicos que entienden que la justicia no es abstracta, es personal. El mes pasado, una joven de 16 años en nuestro programa encontró la prueba que liberó a su tío tras 12 años. Una de 15 años expuso la mala conducta de un fiscal en el caso de su hermano. Estos no son casos aislados. Son la prueba de que, cuando empoderamos a los que no tienen poder, la justicia llega. La presentación continuó con estadísticas, estudios de casos y propuestas concretas de reforma. Pero Maya sabía que el verdadero poder estaba en las historias. Las familias reunidas, las vidas reconstruidas, la esperanza restaurada. Quiero abordar algo directamente, dijo, con un tono que cambió. Hay personas que dicen que soy demasiado joven para entender las complejidades de nuestro sistema legal, que soy ingenua, idealista y realista. Tienen razón en una cosa, soy idealista. Creo en los ideales tallados en las paredes de los tribunales. Creo que la justicia igualitaria bajo la ley debe ser más que una decoración. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada al público lleno de profesionales del derecho. Pero no soy ingenua. He visto a inocentes declararse culpables porque no podían pagar la fianza. He visto fiscales esconder pruebas para preservar sus tasas de condena. He consolado a niños que han pasado más años visitando cárceles que jugando en parques. Sé exactamente lo complejo que es nuestro sistema. Complejo no significa inmutable. Detrás de ella apareció una nueva imagen. La famosa foto en la sala del tribunal cuando tenía 13 años, de pie con un vestido demasiado pequeño, enfrentándose a un sistema corrupto. Esa foto se volvió viral porque era David contra Goliat. Pero yo no derroté a Goliat sola. Cada persona que compartió nuestra historia, cada abogado que ofreció ayuda, cada juez que eligió la justicia sobre la conveniencia, todos ellos lanzaron piedras contra ese gigante. Y cayó. El público estalló en aplausos. Cuando el ruido se apagó, Maya continuó con la parte más importante de su mensaje. Hace 6 meses, el bufete Whitmore tenía 17 ejecutivos. Hoy, 16 están en prisión. La número 17, la jueza Eleanor Whittemore, está en esta audiencia. Ella eligió la rendición de cuentas sobre la lealtad familiar. Eligió ayudar a reformar el sistema del que había sido parte. Eso requiere más valentía que cualquier cosa que yo haya hecho. Las cámaras enfocaron a la jueza Whittemore, que asintió gravemente desde su asiento. Su decisión de testificar contra su sobrino, de exponer la corrupción más profunda en los círculos legales de Michigan, le había costado todo excepto su integridad. El cambio no viene de fuera del sistema ni de dentro, explicó Maya. Viene de las personas, en todas partes, que se niegan a aceptar la injusticia como inevitable. Viene de conserjes que enseñan a sus hijas a leer libros de derecho, de jueces que eligen la verdad sobre la comodidad, de fiscales que valoran la precisión más que las tasas de condena, de abogados defensores que ven a los clientes como seres humanos, no como números de expediente. Pasó a la última imagen, una foto tomada la semana anterior. Mostraba a Maya en la mesa de la cocina donde había estudiado durante años, pero ahora no estaba sola. 4 adolescentes más estaban con ella, rodeados de libros de derecho, aprendiendo lo que ella había aprendido en secreto. Este es mi grupo de estudio ahora. Hijos de encarcelados que aprenden derecho no para una carrera, sino para sobrevivir, para tener esperanza, para el día en que sus padres, como el mío, los necesiten para levantarse y decir, objeción. Al acercarse al final de su discurso, Maya pensó en el camino que los había llevado hasta allí. El terror de aquel arresto, la desesperación de visitar a su padre en la cárcel,
El momento en que se plantó en el tribunal temblando, pero decidida. Las noches posteriores respondiendo cartas de familias desesperadas, revisando casos hasta que le ardían los ojos, equilibrando tareas de álgebra con alegatos de apelación. Les dejaré esto, dijo. La gente me pregunta cómo se sintió salvar a mi padre, pero yo no lo salvé. Yo revelé la verdad de que valía la pena salvarlo. Cada persona en prisión merece a alguien que crea eso de ellos. Cada niño que visita a un padre tras las rejas merece tener esperanza. Cada conserje, cada secretaria, cada persona que la sociedad ignora merece una justicia que los vea. Miró directamente a su padre. Marcus Thompson limpió oficinas durante 20 años. La sociedad decía que eso lo hacía prescindible, pero crió a una hija que se negó a creerlo. Y ahora él ayuda a dirigir la comisión que evita que lo que casi le pasó a él le pase a otros. Eso no es solo una victoria personal, es prueba de que nuestro sistema puede evolucionar. La ovación de pie duró casi 10 minutos. Profesionales del derecho lloraban abiertamente. La sección de comentarios de la transmisión en vivo se inundó de compromisos para unirse al movimiento de reforma. Justice for All Means All comenzó a ser tendencia antes de que Maya siquiera bajara del escenario. En la recepción posterior, Maya estaba rodeada de admiradores, pero notó a su padre apartado, hablando en voz baja con una joven con uniforme de limpieza, una de las conserjes del centro de convenciones. Se disculpó y se acercó. «Esta es Aisha», dijo Marcus. «Su hijo acaba de ser arrestado. Cargos de robo. Ella dice que no lo hizo». Maya estudió el rostro de Aisha, el mismo miedo que había visto en los ojos de su padre, la misma desesperación que había sentido en su propio corazón. «Cuéntame todo», dijo sacando su teléfono para tomar notas. «Empieza desde el principio». Mientras Aisha comenzaba su relato, los asistentes a la conferencia se dieron cuenta poco a poco de lo que ocurría. La oradora principal, todavía con la ropa de su presentación, sentada en el suelo del centro de convenciones, escuchando la historia de una conserje con la misma intensidad con la que había hablado ante miles. Alguien tomó una foto. En pocas horas se volvería tan icónica como la imagen en la sala del tribunal. Maya Thompson. Puente entre dos mundos, demostrando que la justicia no depende de dónde hables, sino de a quién escuches. «Te ayudaremos», prometió Maya a Aisha cuando terminó el relato. «No puedo garantizar resultados, pero sí puedo garantizar que lucharemos». «Eso es todo lo que necesito», susurró Aisha. «Solo alguien que luche». Más tarde, mientras Maya y Marcus regresaban a casa en su nuevo auto, un sedán modesto comprado con el salario de Marcus, nada lujoso pero suyo, viajaban en un silencio cómodo. Las luces de la ciudad pasaban borrosas, cada una representando una vida, una historia, una injusticia o un triunfo potencial. «Estoy orgulloso de ti, pequeña», dijo Marcus finalmente. «Aun cuando ya no soy tu pequeña», respondió Maya. «Siempre serás mi niña», contestó él. «Solo que ahora también eres una guerrera por la justicia. Tu mamá estaría tan orgullosa». Maya sonrió, pensando en la madre que apenas recordaba, pero cuyo espíritu vivía en cada una de sus luchas por la justicia. «Lo logramos, papá. De verdad cambiamos las cosas». «No», corrigió Marcus con suavidad. «Estamos cambiando las cosas. Tiempo presente. El trabajo no está terminado». «Nunca lo estará», asintió Maya. «Pero está bien. Eso significa que siempre tendremos un propósito». Al llegar a su nuevo complejo de apartamentos, nada lujoso, pero en un barrio más seguro y con espacio para la creciente biblioteca legal de Maya, el teléfono de la joven vibró con mensajes. Más casos, más familias, más oportunidades de demostrar que la justicia no era solo para quienes podían pagarla. «Mañana va a estar ocupado», dijo deslizando el dedo por las solicitudes de ayuda. «Entonces será mejor que descansemos», respondió Marcus. Pero Maya sabía que se quedaría despierta hasta tarde, leyendo expedientes, contestando cartas, planeando estrategias. Porque en algún lugar un niño lloraba por su padre. En algún lugar un inocente perdía la esperanza. En algún lugar la injusticia estaba ganando, simplemente porque nadie luchaba en contra. No mientras Maya Thompson estuviera allí. Al entrar en su apartamento, Maya se detuvo en el umbral, mirando de reojo el horizonte de la ciudad.
6 meses atrás había sido una niña asustada haciendo lo imposible. Ahora era la prueba de que imposible no era más que otra forma de decir aún no intentado. El sistema había intentado destruir a su familia. En cambio, su familia había comenzado a transformar el sistema. Caso por caso, ley por ley, corazón por corazón. Justicia para todos significaba para todos. Y a los 14 años, con su padre a su lado y un ejército de creyentes detrás, Maya Thompson se aseguraba de que esas palabras ya no fueran solo palabras. Eran una promesa, un movimiento, una revolución que comenzó con una niña de 13 años que le dijo a una jueza: «Soy la abogada de mi padre», y se negó a retroceder cuando el mundo le dijo que no podía hacerlo. El comienzo había sido increíble. El futuro sería imparable. Querido amigo, esta historia nos recuerda que la justicia no debería depender de la riqueza o las conexiones. Debería ser igualmente accesible para todos. Maya Thompson nos mostró que una sola persona, sin importar la edad, puede enfrentarse a la corrupción y marcar la diferencia. Su valentía nos enseña que el conocimiento es poder y que, cuando luchamos por la verdad, podemos cambiar el mundo. En nuestras comunidades hay Marcus Thompsons, gente trabajadora que merece dignidad y justicia. Y también hay Maya Thompsons, voces jóvenes listas para desafiar la injusticia si se les da la oportunidad. Seamos la sociedad que escucha, que valora la verdad por encima de la conveniencia y que garantiza que justicia signifique realmente justicia para todos. Si esta historia te inspiró, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para más historias poderosas de valentía, justicia y esperanza.